Auditoría interna. La auditoría interna es una evaluación encaminada a la revisión de operaciones contables y de otra naturaleza, con la finalidad de prestar un servicio a la dirección. Su objetivo consiste en verificar que la información contable sea confiable y vigilar que el sistema de control esté teniendo un buen funcionamiento. Fines de la auditoría de estados financieros. Determinar si la situación financiera y los resultados de una empresa reflejados en la contabilidad son razonables o correctos. Descubrir fraudes o malversaciones y descubrir errores. Conceptos claves de auditoría. Credibilidad del trabajo realizado. Proceso de auditoría. Comunicación. Estándares de desempeño. Planeación de auditoría. La planeación es un proceso relevante para cualquier tipo de actividad que se va a desarrollar, mediante el cual se toman decisiones sobre los objetivos y metas que se debe alcanzar en una determinada actividad y en un determinado tiempo. Por lo tanto, es un plan de acción detallado y cuantificado. Para la auditoría, la planeación fue establecida para prever los procedimientos que se aplicarán a fin de obtener conclusiones válidas y objetivas que sirvan de soporte a la opinión que se vierta sobre la entidad o empresa bajo examen. Tipos de planeación. Planeación para auditoría financiera, planeación para auditoría de gestión, planeación para exámenes especiales. NIA 300. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de planificar la auditoría de estados financieros. Objetivo. El objetivo del auditor es planificar la auditoría con el fin de que sea realizada de manera eficaz. La función y el momento de realización de la planificación. La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una estrategia global de auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría. Definiciones. A efectos de las NIAs, los siguientes términos tienen los siguientes significados. Afirmaciones. Manifestaciones de la dirección explícitas o no incluidas en los estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos de incorrección que pueden existir. Riesgo de negocio. Riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias y acciones u omisiones significativas que podrían afectar negativamente la capacidad de la entidad. Control interno. Proceso diseñado, implementado por los responsables de la administración de la entidad, la dirección y otro personal con el fin de proporcionar una seguridad razonable sobre las consecuciones de los objetivos. Procedimientos de valoración de riesgo. Aplicados para obtener conocimiento sobre la entidad y su entorno, incluido su control interno. Riesgo significativo. Riesgo significativo y valorado de incorrección material, a juicio del auditor, que requiere una consideración especial en la auditoría. Requisitos. Participación de miembros clave del equipo de trabajo. Actividades preliminares del trabajo. Planeación de actividades. Documentación y consideraciones adicionales para trabajos de auditoría de primer año. Inicio. En el inicio tenemos el procedimiento de evaluación de riesgo. Conocer la entidad, conocer el control interno, establecer la materialidad y documento de planeación. Procedimiento de evaluación de riesgo. A continuación le daré un pequeño concepto de riesgo, que es todo hecho, situación o condición que puede suponer cierta probabilidad de afectar. El auditor tiene la responsabilidad de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el entorno interno de la entidad.
Son procedimientos de auditoría aplicados para obtener conocimiento sobre la entidad y su entorno, incluido su control interno, con el objetivo de documentar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en estados financieros como en afirmaciones concretas contenidas a esto. Requerimientos NIA 315. Entre estos tenemos los procedimientos de valoración de riesgo y sus actividades relacionadas. El auditor aplicará procedimiento de valoración de riesgo con el fin de disponer de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros. Los procedimientos de valor de riesgo. También tenemos el conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno. Factores relevantes sectoriales y normativos, así como los factores externos, incluido en el marco de información financiera aplicable, la naturaleza de la entidad, el control interno de la entidad. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados financieros y las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a relevar. Para juzgar los riesgos, el autor tomará en consideración si se trata de un riesgo de fraude o si el riesgo está relacionado con recientes acontecimientos económicos, contables o de otra naturaleza. Por otro lado, tenemos la documentación. El auditor deberá incluir en la documentación los resultados de la discusión del equipo de encargo, elementos claves del conocimiento de cada uno de los aspectos de la entidad, los riesgos de incorrección material en los estados financieros y los riesgos identificados, así como los controles relacionados con ellos. Riesgo de control. Se refiere a una incorrección pudiese existir en una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra relevación de información y que pudiera ser material, ya sea individualmente o de forma agravada, no sea prevenida, detectada o corregida oportunamente por el sistema de control interno. Tenemos el riesgo inherente. Es la susceptibilidad del saldo de una clase de transacciones o una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos. ¿Qué es la auditoría basada en riesgo? Es la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error, que permite al auditor dar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Control interno. El control interno es aquel que permite que una entidad ejecute sus operaciones de forma eficiente, protege sus recursos y presente información financiera oportuna y confiable. En este sentido, debe contar con una visión integral de la compañía, que va más allá de los departamentos de contabilidad y finanzas. Objetivos del control. Los objetivos son proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o negligencias, asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones, promover la eficiencia de la explotación, estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia, y promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. Elementos de control interno. Entre estos tenemos ambiente de control, evaluación de riesgo, actividad de control, comunicación
e información y vigilancia. Actividades de control. La creación de un ambiente apropiado de control y evaluación del riesgo no es suficiente si no se establecen políticas y procedimientos de control eficaz. Se clasifican en división del desempeño, controles físicos, políticas y prácticas, procesamiento de información, separación de funciones y otros controles. Tipos de control interno. Tenemos control interno administrativo, que se encarga de las actividades específicas de la toma de decisiones. Control interno financiero, que es el análisis de los estados financieros de la empresa. Control interno previo, sucede antes de efectuarse la actividad. Control interno concomitante, que es en el momento que se efectúa la actividad. Control interno posterior, después que se desarrolla la actividad, se efectúa por auditorías gubernamentales. 1. Control posterior interno, misma empresa. Control posterior externo, por los organismos externos a la empresa. Ejecución del plan de la auditoría. Esta fase de la auditoría interna comienza con una reunión de apertura donde se presentan los miembros del equipo y se revisa el plan. Para la ejecución del plan de auditoría se debe tener en cuenta: 1. Probar los controles. 2. Realizar procedimientos analíticos sustantivos. 3. Efectuar pruebas de detalle. 4. Evaluar los resultados de las pruebas. 5. Efectuar la revisión de los estados financieros. 6. Examen tributario. Y 7. Revisión y procesamiento electrónico de los datos. Recopilación y análisis de la información. Después de la recopilada de toda la información, se evalúa si los criterios del plan de auditoría se están cumpliendo cabalmente. Elementos de la fase de ejecución. Entre estas tenemos las pruebas de auditoría, que son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia comprobatoria. Las pruebas pueden ser de 3 tipos: pruebas de control, pruebas analíticas y pruebas sustantivas. Y tenemos las técnicas de muestreo. Se usa la técnica de muestreo ante la posibilidad de efectuar un examen a la totalidad de datos. Estas pueden ser aleatoria, sistemática, selección por celda y selección por bloques. Evidencia de auditoría. Se llama evidencia de auditoría a cualquier información cuantitativa o cualitativa que se está auditando. Se presenta de acuerdo al criterio establecido. La evidencia, para que tenga valor, debe ser suficiente, competente y pertinente. Tipos de evidencia. Tenemos evidencia física, evidencia documental, evidencia testimonial, evidencia analítica. Técnicas para la recopilación de evidencias. Tenemos el estudio general, análisis, que pueden ser análisis de saldo y análisis de movimiento. Inspección, confirmación, investigación, declaración, certificación, observación y cálculo. Papeles de trabajo. Son los archivos o legajes que maneja el auditor y que contiene todos los documentos que sustentan su trabajo efectuado durante la auditoría. Estos archivos se dividen en archivo permanente, conformados por los documentos que tienen el carácter de permanencia en la empresa, es decir, que no cambian y que por lo tanto se pueden volver a utilizar en auditorías futuras. Archivos corrientes, conformados por todos los documentos que el auditor va utilizando durante el desarrollo de su trabajo y que le permitirá emitir su informe previo y final. Los papeles de trabajo son utilizados para
Registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control interno. Documentar la estrategia de auditoría. Documentar la evolución detallada de los sistemas de revisiones de transacciones y las pruebas de cumplimiento. Documentar los procedimientos de las pruebas de sustentación aplicadas a las operaciones de la entidad. Mostrar que en el trabajo de los auditores fue debidamente supervisado y revisado. Registrar las recomendaciones para el mejoramiento de los controles observados durante el trabajo. Hallazgos. Los hallazgos en auditoría son las diferencias significativas encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo presentado por la gerencia. Atributos del hallazgo. Entre estas tenemos condición, que es la realidad encontrada. Criterio, como debe ser, lo que manda la norma, la ley en el reglamento, lo que debe ser. La causa, que es la que originó la diferencia encontrada. Efecto, que son los efectos que puede ocasionar la diferencia encontrada. Preparación de la información. El objetivo final de la auditoría interna es divulgar los resultados obtenidos. En esta fase de auditoría se elabora el informe de auditoría. El informe de auditoría debe contener por lo menos 1. Dictamen sobre los estados financieros o del área administrativa auditada. 2. Informe sobre la estructura del control interno de la empresa. 3. Conclusiones y recomendaciones resultantes de auditoría. 4. Deben detallarse en forma clara y sencilla los hallazgos encontrados.